Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Soy Pascal y hoy me acompaña de nuevo el señor Hussein Dogru. Es el primer y único ciudadano alemán dentro de Alemania sancionado por la Unión Europea en la lista de sanciones contra Rusia. Y hay algunas novedades de las que hablar. Bienvenido, Hussein. Gracias por invitarme de nuevo, Pascal. Bueno, muchas gracias por ofrecernos esta actualización, porque tu caso es bastante único. Aunque hay otras personas sancionadas, el más conocido, por supuesto, Jacques Baude, un ciudadano suizo en Bruselas, y otra compatriota mía, Nathalie Jam, también ciudadana suiza, pero ella está fuera de la UE, está en África en este momento y no puede volver a casa. Tú eres el único caso en el que tenemos a un ciudadano alemán, con solo nacionalidad alemana, dentro de Alemania, y están intentando quitártelo todo. ¿Podrías darnos un breve resumen de cuándo empezó esto y qué ha significado para ti personalmente? Fui sancionado el 20 de mayo de 2025, el año pasado. Pronto será el aniversario. Bien. Fue bajo, como dijiste, el 17º paquete de sanciones rusas, supuestamente por tener vínculos estrechos con el Estado ruso, así como con el llamado aparato de propaganda estatal ruso. Y eso supuestamente se explicó por mi cobertura del genocidio en Palestina, así como por estas manifestaciones pro-palestinas en Europa y de las protestas sociales en todo el continente. Y el gobierno alemán, porque creemos que el gobierno alemán está detrás de esto y presionó para que se impusieran las sanciones, explica que mi cobertura de estos tres temas, así como la conocida ocupación de la Universidad Humboldt por activistas pro-palestinos en Berlín, está generando discordia entre los ciudadanos de la Unión Europea, discordia étnica y supuestamente socavando la estabilidad de la Unión Europea. Solo esta cobertura informativa. Por lo tanto, según su lógica, soy beneficiario. Y ese es su prueba que soy un propagandista o agente de desinformación ruso, como ahora afirma el gobierno alemán. Sí, claro. Y por supuesto, luego sancionarte, quiero decir. Esto lo decidió el Consejo de la UE, ni siquiera la Comisión, sino el Consejo, que te incluyó en este paquete de la lista de sanciones contra Rusia. La acusación principal es que has estado cubriendo a Hamas y demás, y que supuestamente eres afín a Hamas o algo así, solo porque informaste sobre ello. Y eso te golpeó sin juicio, ¿verdad? No hubo juicio, ni audiencia, ni siquiera te avisaron. Y entonces, de repente, básicamente todas tus libertades civiles, todos los derechos que tienes como ciudadano, incluido el derecho a tener una cuenta bancaria y a la libre circulación, desaparecen de la noche a la mañana, ¿no? Sí, quiero decir, las sanciones son extrajudiciales, así es como están diseñadas. Así que, como has dicho, 27 ministros de Asuntos Exteriores se reúnen a puerta cerrada, tienen un posible expediente como este y luego deciden de una vez todo el paquete. No hay audiencia, no hay tribunal, no hay defensa, no hay acceso a las pruebas, no hay nada. Así que técnicamente es un castigo extrajudicial, una decisión sin juicio. Y te colocan en una situación en la que tienes que demostrar tu inocencia. No es que ellos aporten ninguna prueba de tu culpabilidad. Invierten la carga de la prueba en ese caso, lo cual es muy difícil, porque no puedes demostrar que eres inocente. Pero dicen que todo está bien, que tus derechos humanos y legales están protegidos porque tienes derecho a apelar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿verdad? Y como amablemente te conceden esa vía, la mantienen abierta. Por eso, supuestamente, todo está bien, justo, correcto y legal. Pero ya pueden quitarte cosas y empezar el castigo de inmediato. Aunque dicen que no es un castigo, ¿verdad? Es una medida educativa. Solo te están disciplinando. Nas, podrías order por wall. Así que la propia Unión Europea, en su sitio web,
describe las sanciones como una herramienta para cambiar el comportamiento no ilegal de una persona. Eso significa que quiero cambiar tu comportamiento legal. No hiciste nada criminal, no hiciste nada malo, pero estás haciendo algo que no me gusta. Y luego va más allá, diciendo que quieren cambiar ese comportamiento no ilegal para que la persona promueva la política exterior y los intereses de la Unión Europea. Esa es la definición de sanciones según la Unión Europea. Así que eso en sí mismo es un problema. Luego dicen que tienes derecho a apelar, que tienes derecho a acudir a los tribunales, pero al mismo tiempo no puedo pagar a mis abogados. ¿Cómo puedo acceder al sistema judicial si no puedo pagar a mis abogados para ejercer ese derecho? Vivimos en un sistema en el que se necesita dinero para todo, pero yo no tengo acceso al dinero. Ahora lo curioso es que cuando intento demandar en Alemania, el gobierno alemán dice, eso no tiene nada que ver con nosotros, es asunto de la Unión Europea. Luego, cuando acudimos a la Unión Europea, lo cual ya hemos hecho y ahora estamos esperando una decisión, el problema allí es, estamos esperando una decisión en los próximos 2 o 3 meses del Tribunal General de la Unión Europea, que es un paso antes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Podrían decidir en 2 niveles. Uno es, ¿se ha violado alguna ley? Si van por ese camino, definitivamente ganaré. O la segunda vía podrían ser errores de procedimiento. El problema es que no hay errores de procedimiento, porque así es como funciona la hora mismo, te guste o no. Han creado su propio mecanismo que no se basa en una decisión judicial, sino en decisiones de políticos y diplomáticos. Está fuera del proceso judicial. Por lo tanto, es legal. Y como dijo la ex jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Nina Coldet, en un informe pericial sobre mi caso, estas sanciones están violando todas y cada una de las leyes de los Estados miembros europeos. Incluso ella dijo que no tenemos ningún medio para controlar estas decisiones. Están fuera del sistema judicial. Eso hace que me resulte difícil luchar contra esto. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalorath.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Sí, pero en realidad aquí es donde una decisión reciente de un tribunal local alemán resulta tan importante, porque la gente necesita entender cómo funciona esta interacción entre el nivel de la UE y el nivel alemán, el nacional. Están en constante relación. Y de hecho, el nivel de la UE realmente socava toda la estructura constitucional de Alemania, donde la Constitución se supone que debe protegerte del exceso de poder del Estado. Pero ahora el Estado dice, no somos nosotros, es el que está por encima de nosotros. Así que ya no está dentro de su competencia. ¿Puedes contarnos qué ocurrió en esa decisión reciente que por desgracia perdiste? Sí, lo que pasó fue que mi banco, o más bien la institución que tenía mi cuenta, no me permitió usar el dinero que me había concedido el gobierno alemán en el contexto de la aplicación de las sanciones. Como 56 euros en más o menos mínimos. Sí, tengo 506 euros al mes por razones humanitarias que necesito para pagar el alquiler, comprar comida, alimentar a mis hijos, todo, lo cual es imposible. También tengo que pagar mis facturas porque tengo contratos de antes de las sanciones y ahora estoy endeudado. El banco se negó a procesar esos pagos y recibí avisos de las empresas diciéndome que les debo dinero. Incluso me amenazaron con llevarme a los tribunales. Técnicamente, en Alemania puedes acabar en la cárcel si no puedes pagar algo o si tienes que abonar tasas más altas. Así que recurrimos al tribunal y dijimos, por favor, intervengan porque se trata de mis necesidades básicas como las telecomunicaciones y otras cosas.
El tribunal decidió que no puede ni va a obligar al banco a realizar esas transacciones, porque no las considera necesarias ni de primera necesidad. Entonces mis abogados y yo dijimos, de acuerdo, supongamos que eso es cierto, pero estoy sufriendo perjuicios económicos, más riesgo financiero e incluso posibles investigaciones penales porque no puedo pagar esas tasas, lo que podría llevarme a la cárcel. Y el tribunal dijo en su decisión, entendemos que habrá consecuencias negativas por esto, pero forman parte de las sanciones. Así que básicamente están diciendo, no nos importa si hay un impacto negativo. ¿Por qué es eso importante? Porque en la decisión dijeron, eso es lo más importante. Esto forma parte de las sanciones. Entonces, ¿por qué es eso importante? Lo que también señalaste es que la legislación o las decisiones europeas prevalecen sobre la legislación y las decisiones nacionales. El Consejo Europeo, las decisiones que se toman allí, o el Parlamento, los Estados miembros de la Unión Europea, tienen que aplicarlas, como las sanciones. Así que estoy en un vacío legal. Si quiero demandar a alguien en Alemania, me remiten a la Unión Europea. Pero si intento demandar a la Unión Europea, o a la Comisión, o al Consejo, donde sea, en ciertos asuntos, empiezan a remitirme de nuevo al gobierno alemán, por ejemplo. Recurrimos las sanciones, presentamos nuestro caso, y los abogados del Consejo Europeo presentaron su defensa. En su defensa, dicen dos cosas muy importantes. Primero, debido a esos supuestos vínculos con Rusia, afirman, no necesitamos probar que tiene vínculos con Rusia. Él no puede probar que no los tiene. Literalmente lo escribieron en un documento. Y la segunda cosa es que los efectos negativos que el señor Docru describe en su defensa no tienen nada que ver con las sanciones, porque esto está ocurriendo en Alemania. Y nosotros decimos, sí, pero estas cosas están ocurriendo a causa de las sanciones. Así que me encuentro en un vacío legal en el que la ley puede usarse en mi contra, pero no puedo utilizar mis derechos constitucionales básicos para defenderme, porque siempre pueden remitirse a las sanciones. Sí, encontraron una manera de eliminar, de hecho, las protecciones constitucionales básicas del individuo en los 27 Estados miembros, simplemente convirtiendo esto en parte de la política exterior de la UE, en una decisión de política exterior de la UE. Y aunque en cada Estado miembro los tribunales locales puedan tomar decisiones diferentes, quiero decir, a estas alturas lo que te está ocurriendo es muy claro. Los tribunales locales alemanes están más que encantados de mantener eso y lavarse las manos con inocencia, como Poncio Pilato. Es como decir, no fui yo, fue el otro. Es absolutamente repugnante. Pero ahora, recientemente, la situación humanitaria para ti ha empeorado aún más. ¿Podrías darnos esa actualización, por favor? Así que ya teníamos, bueno, al menos yo tenía, ningún acceso al dinero. Las cuentas de mi esposa funcionaban porque ella no está sancionada. No tiene nada que ver con eso. Pero sus ahorros fueron congelados desde el primer día de las sanciones. Intentamos recurrir esa decisión e hicimos mucho ruido en los medios al respecto. Algunos periodistas afines, o al menos los pocos que lo estaban cubriendo, informaron sobre ello. Y cada vez que ganaba algo de impulso en los medios, el gobierno alemán intensificaba las cosas. La última escalada es que congelaron todas las cuentas bancarias de mi esposa. Y de nuevo, ella no está sancionada, ni siquiera forma parte de este proceso. ¿Y quién hizo eso? ¿Lo hizo el banco por su cuenta, como un exceso? No hubo ninguna decisión judicial para eso. Esta fue una decisión tomada por la institución encargada de aplicar las sanciones. Tenemos algo parecido en Alemania, la Zentralstation für Sanktionen, la Estación Central de Sanciones. Es el organismo que creo depende del Ministerio de Finanzas en Alemania, o quizá del Ministerio de Economía, como se llame. Y no se trata de una decisión judicial, simplemente lo decidieron así. El motivo que dieron es básicamente doble. En primer lugar, afirman que tengo control sobre el dinero de mi esposa
y que estamos intentando eludir las sanciones a través de su cuenta. Y sus pruebas o indicios son, en primer lugar, que ella está casada conmigo y que tenemos 3 hijos. Ese hecho por sí solo se considera una prueba, que estamos casados, que tenemos una relación cercana. Y la segunda razón es que debido a las sanciones me cancelaron el seguro del coche. Todos los seguros, casi todos, fueron cancelados porque estoy sancionado. Ya no tengo derechos. Por cierto, mi esposa contrató un seguro para nuestro coche compartido. Es nuestro coche, no solo mío. Está registrado a mi nombre, porque no se puede registrar un coche a nombre de 2 personas. Y dicen, hasta ahora el señor Duku ha estado pagando, al parecer, durante los últimos 4 o 5 años, todo el seguro del coche, y de repente su esposa lo está pagando. Esto es muy sospechoso. No entendemos por qué. Debe de ser una forma de eludir las sanciones. Y yo digo, quizá estoy sancionado, por eso no puedo pagarlo. Están utilizando esas 2 cosas. Y además hay una parte de sexismo aquí que es muy importante. Ni siquiera lo pensé hasta que la gente empezó a comentarlo. Dicen cosas como, la Alemania democrática no puede creer que una mujer tenga autocontrol sobre su propio dinero. Debe de ser el hombre otra vez. Lo cual es bastante gracioso porque aquí en Europa siempre estamos dando lecciones sobre los derechos de las mujeres. Pero cuando se trata de esta parte, es el gobierno alemán el que va hacia atrás, luchando contra los derechos de las mujeres. Así que ese es, en cierto modo, el problema que tenemos. Sabes, lo que estamos afrontando es que antes podíamos sobrevivir de alguna manera porque mi esposa tenía acceso a su dinero. Ahora mismo es casi imposible, porque mi esposa, yo, nuestros 2 recién nacidos y nuestro hijo de 6, casi 7 años, tenemos solo 506 euros para todo el mes. Nada más. No podemos pagar el alquiler. Porque no te queda nada en la cuenta bancaria. Lo entiendo todo. Tengo mi dinero en mi banco. Es mi dinero, por cierto. No es algo que me dé el gobierno. Puedo sacar 506 euros en efectivo, no más. No puedo transferirlo. Tengo que usar esta aplicación, no tengo tarjeta, y escanearla en una tienda de comestibles, y entonces pueden pagarme allí. Ni siquiera en el cajero automático, ni siquiera en el banco. Eso no es posible para mí. Así que solo nos quedan 506 euros. Y cuando se tomó esta decisión, fue hace 4 o 5 días, antes de la última semana o mes. En ese momento, rutelth in the quarter, en euro, en espoir, per en for. Y ahora mañana tengo que pagar el alquiler, cosa que no puedo hacer. Así que esa es la situación. Lo que el gobierno alemán, es una institución, pero sigue siendo parte del gobierno, está haciendo ahora básicamente pone en peligro la vida de mis bebés, porque no puedo alimentarlos. Literalmente, no puedo alimentarlos. Y la otra parte de esta escalada, que ocurrió un poco antes, es que cada país tiene una constitución diferente, una ley diferente. Así que necesitan adaptar la aplicación de las sanciones de acuerdo con sus propias constituciones. En Alemania eso se decidió, creo, hacia mediados de enero. Sí. La ley de aplicación de sanciones, creo que fue el 15 o el 16 de enero, es única en sí misma. En ningún otro lugar de Europa es tan agresiva como en Alemania. Mi abogado incluso hizo una broma. Dijo que básicamente la hicieron solo por mí, así que ahora está en los libros de historia. Lo que hicieron fue escalarlo tanto que incluso el apoyo a mis bebés. Si vienes a mi puerta y les das pañales o comida para bebés, podrías, en teoría, y eso es muy importante, ser condenado a hasta 10 años de prisión, solo por ayudar a unos bebés en una catástrofe humanitaria. No lo dicen explícitamente en la ley, pero está redactada de forma tan vaga que casi cualquier cosa puede entrar en ella y ser sancionada. Así que cuando el pasado viernes se produjo la incautación de las cuentas bancarias de mi esposa, mucha gente llamó, algunos amigos, el político alemán, además de mi abogado y sus asistentes.
Vinieron a verme y me dijeron, ¿podemos hacer algo? Y mi abogado respondió, no, no está permitido. Todos se quedaron conmocionados. Y quizá esto también sea un mensaje para todos tus espectadores, en cada uno de los idiomas en los que publicas. Todo el mundo me está escribiendo ahora mismo. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos ayudarte? Por favor, dime, ¿cómo podemos ayudarte? Ante todo, estoy muy agradecido por todos esos mensajes, pero no podéis enviarme cosas ni dinero, porque eso se utilizaría en tu contra y en mi contra. Por eso, no puedo responder a esos correos electrónicos ni a los comentarios en las redes sociales, porque podrían usarlo para sancionarme aún más. Ahora, lo último que quiero mencionar, que es la parte más peligrosa, es que cada vez que el gobierno intensifica sus acciones, siempre hay un siguiente paso. Nos preguntamos, ¿hasta dónde puede llegar este gobierno? No pueden llegar muy lejos. Quiero decir, los vemos ayudando al genocidio en Palestina, apoyando las agresiones contra Irán, respaldándolo políticamente, desestabilizando todo. ¿Qué pensamos sobre Irán u otros países? Alemania es ahora una nación agresiva, se está militarizando, así que harán todo lo que encaje con lo que está ocurriendo en este momento. Así que ahora tenemos una situación, tú lo sabes quizá Pascal, en Alemania tenemos esto, quizá también en Austria, Kinderschutz, que significa protección infantil. Hay una ley para ello, que es muy importante en estos países y es bueno que exista. Lo que significa es que si no puedes mantener a tu hijo, si no puedes mantenerlo seguro, sano y con todo lo necesario, el gobierno alemán puede quitarte a tus hijos y ponerlos bajo custodia segura. Así que, en teoría, estoy en una situación así, en la que nos han puesto a mi esposa y a mí en una posición en la que no podemos mantener a nuestros hijos. Y si quisieran escalar la situación, podrían venir ahora y quitarnos a nuestros hijos, porque tienen las bases legales para hacerlo. Especialmente en una situación en la que vas a podcasts y dices abiertamente que ya no tenéis la posibilidad de cuidaros mutuamente. Pero, ¿qué se supone que debes hacer entonces? ¿Se supone que tienes que fingir que todo está bien? Obviamente no, ¿verdad? Así que te ponen en una situación en la que acabas haciendo declaraciones que de algún modo te incriminan. Y la situación que han creado les da motivos para hacerte cosas aún más duras y peores. Sí, quiero decir, creo que eso también forma parte de la estrategia, porque me están sancionando. Están intentando romperme, están intentando romper a mi familia y me están atacando. Quiero decir, primero me atacaron a mí, luego atacaron a mi esposa y ahora están literalmente atacando a nuestros hijos. Están atacando a los niños aquí. Tenemos que entender eso ya. Pero hay una razón detrás de todo esto. Están creando un caso precedente para que los demás se asusten. Y la gente tiene miedo en Alemania. Los periodistas tienen miedo en Alemania. Si observas el panorama mediático alemán, hay un despertar lento. La gente empieza a informar, pero siempre son los mismos. Normalmente el Berliner Zeitung, Junge Welt y Florian Warweg, el periodista muy conocido. También tengo mucho miedo por él. Podría ser sancionado también porque realmente hace periodismo y a Alemania eso no le gusta ahora mismo. Y todos los periodistas guardan silencio en las ruedas de prensa alemanas, por ejemplo. Creo que fue ayer cuando Florian Warweg preguntó en la rueda de prensa alemana al portavoz del Ministerio de Finanzas o de Economía de Alemania: explique mi situación. Los niños están en peligro. ¿Cómo puede justificar eso? El portavoz respondió: no tenemos constancia de esta situación. Es algo nuevo para nosotros. Tenemos que investigarlo. Y todos los demás periodistas no hicieron ni una sola pregunta. Y este es el efecto. Ya no necesitan censurar a nadie porque se están autocensurando. Y esa es la estrategia. Cuanto más dañemos a Hussein Doku, más callarán los demás. Y por eso mi caso no es solo mi caso. Técnicamente es su caso, porque van a por ellos. Do you think
¿Crees que en cierto modo todos tenemos que adivinar un poco, pero que en realidad hay un grupo de personas que piensan en ti cuando hacen estas cosas? ¿O nos enfrentamos a una situación en la que básicamente se trata de un monstruo burocrático de tipo UE alemán, donde una pieza encaja con la siguiente y al final tus derechos humanos quedan destrozados en el suelo? Todas las partes hacen exactamente lo que se supone que deben hacer, pero lo hacen a toda velocidad y entonces todo se destruye. ¿O crees que en realidad hay un par de actores clave que quieren deliberadamente exponerte, clavarte en la cruz y decirle a todo el mundo, mira, eso es lo que te pasa si sigues ese camino? Creo que es una simbiosis de ambas cosas. Quiero decir, como sabemos, las sanciones siempre se diseñaron contra personas de fuera. Y la cuestión es que están diseñados para influir en el sistema, ¿verdad? Así que el propio sistema empieza a ejercer esa fuerza. Eso es lo que te está pasando a ti, en realidad, ¿no? Sí. Así que las sanciones, esta es la primera vez que se utilizan hacia adentro contra alguien como yo. Quiero decir, hay otros ciudadanos europeos que han sido sancionados, pero no están en Europa ahora mismo. Así que soy una especie de campo de pruebas. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es posible? ¿Qué necesitamos corregir en nuestras leyes nacionales para poder sancionar hacia adentro? Eso es lo que está haciendo Alemania ahora mismo. ¿Cómo van a implementar eso? ¿Cómo van a preparar el lado judicial de todo para que pueda aplicarse en cada país? Y yo soy como un campo de ensayo, porque Europa en sí creo que no es solo cosa de Alemania. Quiero decir, Alemania y Francia son las fuerzas motrices de Europa, tanto política como económicamente. Y sabemos que Alemania también está impulsando la militarización de Europa. Tienen muchas ganas de avanzar hacia lo que realmente quieren, esta guerra contra Rusia. Sea lo que sea que pensemos sobre Rusia, podemos ver que la economía europea está siendo destruida, especialmente la alemana. Quiero decir, si miras las noticias de los últimos 2 años, el corazón de la industria alemana, la industria automovilística, se está hundiendo. Ya no pueden competir. Hace un par de meses von der Leyen dijo que la industria civil debía ser capaz de producir para o formar parte de la industria militar. ¿Y ahora qué hace Volkswagen? Han decidido producir vehículos blindados. ¿Qué vemos con Rheinmetall? Se están expandiendo y exportando, y son los grandes ganadores. Así que se están preparando para la guerra, se están preparando para el militarismo, se están preparando para la agresión exterior. Pero esa agresión también se está volviendo hacia el interior ahora, no solo en Alemania. Quizá Alemania sea simplemente el mejor ejemplo por su historia y porque es uno de los países líderes de Europa. Pero este es un proceso en Europa, y si miras quién lidera Europa, son de nuevo los alemanes. Quiero decir, mira a von der Leyen, mira a quien sea, ideológicamente está ahí. Así que lo están probando conmigo, pero también preparando a todos los demás países, para no tener oposición en el futuro, para no tener periodistas críticos en el futuro, para no tener gente crítica en las calles en el futuro. Hagámosles sentir miedo con el caso precedente, porque es fácil. Tiene un nombre extranjero, aunque sea alemán. Aún hoy siguen fingiendo que soy ciudadano turco, aunque soy simplemente alemán, todavía, a día de hoy. Tiene esta etiqueta de Rusia, esta etiqueta de partidario de la propaganda terrorista. Es fácil, es aceptable, y veamos hasta dónde podemos llegar. Quiero decir, me resulta muy triste ver cómo reaccionan algunos sectores de Alemania ante esto. Acabo de leer que perteneces a 2 sindicatos de periodistas en Alemania, ¿verdad? Y ninguno de ellos considera que tu caso merezca una protesta. Sí, soy miembro de Verdi, que es uno de los sindicatos más grandes aquí, y también de su sindicato de periodistas, el Sindicato Alemán de Periodistas, DGOU, y de la Asociación Alemana de Periodistas. Asociación, exactamente.
Así que la gente debe saberlo. Antes de que me sancionaran, hubo toda una campaña mediática en mi contra. Es ruso, es esto, es aquello, simpatizante del terrorismo antisemita, y así sucesivamente. Esa campaña fue dirigida por varios periodistas en Alemania y varios periódicos, uno de ellos supuestamente de izquierdas, aunque no lo es. Y el periodista Nicholas Potter difundió rumores, lanzó acusaciones, inició una campaña de difamación, quien por cierto acaba de aceptar un premio periodístico de una organización del lobby armamentístico israelí en Alemania, pero me acusó de ser un periodista financiado por el Estado ruso. Así que ellos, los sindicatos, se subieron a eso, apoyaron esas acusaciones y hicieron campaña en mi contra, también públicamente. Me criminalizaron y nunca hablaron conmigo. Nunca. Así que, después de que me sancionaran, contacté con esa gente, nada. Me retiraron las tarjetas de prensa y las acreditaciones. Y lo último fue que el DJU, mi sindicato o sus representantes, fueron preguntados por un periodista alemán. ¿Qué opináis del caso de Hussein Duku? Ahora está en una situación humanitaria. ¿Compartís lo que le está ocurriendo o estáis de acuerdo con ello? Ellos respondieron, compartimos la valoración del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, algo así como que estamos en contra de la desinformación rusa. Mientras la opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán no cambie, la nuestra tampoco cambiará. Así que tienes un sindicato de periodistas que debería ser crítico. Todos los sindicatos de periodistas del mundo deberían ser siempre críticos con sus gobiernos. No importa si son de izquierdas, de derechas, sea cual sea el país, porque ese es el corazón de la democracia. El periodismo es una herramienta de la que el gobierno debería tener miedo. Pero ahora estos periodistas, así como los sindicatos, están apoyando ese lado. Y eso me recuerda un poco a lo que ocurrió en Alemania en el pasado. En los años 30 lo llamábamos Tor, Gleichschaltung. No sé muy bien cómo se traduce al inglés. Técnicamente, durante la era fascista nazi, todo estaba sincronizado, sí, sincronización. Y esto forma parte de eso, donde los nuevos sindicatos criminalizan. Y hay una razón política detrás, porque cuando se trata de Israel, esa es su línea roja. No se critica a Israel. Es simplemente una locura. Así que este proceso de sincronización no es como si el Ministerio de Asuntos Exteriores tuviera un brazo directo y estuviera amenazando a la gente de ese sindicato. Es otro fenómeno. Y ya sabes, quizá no sea una coincidencia que sea el idioma alemán el que cree este tipo de palabras difíciles de traducir. La otra aquí es Vorauseilender Gehorsam, obedecer, obedecer por adelantado, obediencia anticipada. Lo cual también es algo muy propio del idioma alemán, como decir, no, déjame intentar averiguar qué quieren las autoridades, y antes de que me lo digan, ya lo habré implementado para estar siempre de su lado. Así que este es un caso típico de lo que está ocurriendo aquí, y de cómo toda la maquinaria, más allá de la maquinaria legal, empieza realmente a producir resultados absolutamente horribles más adelante. Sí. Sí, quiero decir, si miras a estos sindicatos, se supone que los sindicatos deben ser independientes, no estar vinculados a partidos. Pero si realmente observas qué sindicatos tienen influencia, es como si un lado fuera el de los socialdemócratas y el otro el de los democristianos, que de alguna manera lo controlan. Hay mucho cabildeo, mucho trabajo de lobby por parte de los políticos allí, y entonces es difícil tener un sindicato que realmente haga su trabajo. Quiero decir, el trabajo de un sindicato es proteger a sus afiliados, ¿no? Proteger a los trabajadores, proteger el universo, bueno, proteger a tus periodistas, sea lo que sea. En lugar de hacer eso, quiero decir, no tienen que caerme bien, está bien. Es bueno que tengamos opiniones diferentes. Pero al menos venid a hablar conmigo, mirad las pruebas primero. Eres periodista. Se supone que debes ser crítico, que debes hablar con la otra parte. Tienes la obligación, la responsabilidad de intentar ser lo más objetivo posible.
¿vale? Y mirar las pruebas. No se basan en pruebas. Ni siquiera dicen no tenemos que mirarlo, simplemente dicen ni siquiera nos lo enseñes. Lo que están haciendo ahora mismo es tan desagradable en tantos niveles. De hecho, recibí un par de correos electrónicos que decían: Pascal, tienes que tener cuidado con Hussein Dogru, porque ha publicado algunas cosas en el pasado que son muy cuestionables en su medio. Y tuve que decirles: mirad, en el momento en que hacéis eso, caéis en la trampa. Si empezáis a decirle a la gente que esta persona, porque ha publicado algo que es legal y completamente legítimo, pero quizá accionable, no puede ser del todo limpio, entonces ya habéis perdido. Pero si haces eso, entonces has caído en la trampa, porque de nuevo, si hubieras hecho algo ilegal, existirían todos los medios del Estado y las investigaciones criminales para demostrarlo y meterte entre rejas por la vía legal. Pero no los hay, de ahí que se recurra a la vía extrajudicial. Y si caes en esa trampa, entonces entras en esa especie de narrativa del otro bando de, debe de haber algo. Por supuesto. Quiero decir, eso es lo que hizo Alemania. Alemania no pudo silenciarme. Alemania no pudo llevarme a juicio. Sabían que ningún tribunal, ninguna ley alemana me castigaría aquí. Eso no es posible, porque la libertad de prensa, según la ley, está muy bien protegida, al igual que la libertad de expresión o lo que sea. Sí, por buenas razones. Sí, y por buenas razones. Tenemos la historia para eso aquí. Por eso lo transfirieron a la Unión Europea, porque no hay una vía judicial para ello. Simplemente lo decidieron. Tienen el derecho de decidirlo, y por eso lo están haciendo. Creo que esa es la herramienta más peligrosa aquí. Es una herramienta única que Europa creó y se remonta a 2012, 2013, ya sabes. Ese es el monstruo que se creó y está funcionando. Ven, eso funciona, ya no necesitamos los tribunales. Quiero decir, voy a darte otro ejemplo de cómo los tribunales ya no son realmente importantes para los Estados miembros europeos o para Alemania. 2 ejemplos. Hay una cosa, quiero decir, está esa orden internacional de arresto contra Netanyahu, ¿no? Sí, Alemania dijo, no la acataremos. Es como, espera, si eres signatario tienes que hacerlo. Y la segunda cuestión es que hay algunos casos de rusos que fueron sancionados y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló esas sanciones. Aún así, desde hace 3, 4, 5 años, el Consejo Europeo y los Estados miembros se han negado a respetar esa decisión judicial, el tribunal más alto de Europa, y no han levantado las sanciones a esas personas. Así que la pregunta para mí es, ¿por qué debería acudir a los tribunales si de todos modos no los respetáis? ¿Y cuál es la legitimidad de vuestro tribunal para juzgarme ahora si ni siquiera obedecéis la ley? Sí, creo que si lo he entendido bien, el punto es que cada vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre la inclusión en la lista, la razón de la inclusión, eso es lo único sobre lo que puede pronunciarse. Solo puede decir que la razón de la inclusión no es correcta en los hechos y, por tanto, la persona debe ser retirada de la lista. Pero lo que hacen es simplemente cambiar la razón. Dan una razón diferente y la dejan ahí. Y el tribunal está bastante molesto por eso, si estoy bien informado. Básicamente están diciendo, mirad, esto socava nuestra capacidad de controlaros. Pero aún así, hasta ahora, eso es lo que hacen. Cambian el razonamiento y dicen algo como, tribunal, tienes que revisarlo otra vez, tienes que hacer todo tu proceso de juicio de nuevo, lo cual es una broma. Y eso lleva a la pregunta, ¿qué se puede hacer realmente en la práctica? Quiero decir, hay un tribunal más al que podrías acudir, pero es más bien un tribunal moral que otra cosa. La vía de los derechos humanos, en Estrasburgo, ¿verdad? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque hay problemas con eso, o dentro de las Naciones Unidas, donde también existe un sistema. ¿Pensaste en eso?
Así que nuestra estrategia es, bueno, el problema es que no se puede estar en varios tribunales al mismo tiempo. Hay que ir paso a paso. Ahora mismo estamos en el Tribunal General de la Unión Europea, en Luxemburgo, creo. Estamos esperando la decisión y pensamos que será negativa. Pueden decidir de dos maneras. Una es por la ley, es decir, si se infringe alguna ley, en cuyo caso ganaría. La otra es por errores de procedimiento, y en ese caso perdería. Van a decidir por un error de procedimiento porque es un caso político. Porque simplemente dirán algo así, como que se siguieron todos los procedimientos, que no hay ningún contrato que anule a otro, así que todo está bien. Adelante. Sí, todo bien, porque el entorno político no permite otra cosa. Y creo que una de las personas a las que entrevistaste dijo una vez, ni siquiera recuerdo quién fue, estás entrevistando a tanta gente últimamente, que se necesita valor político. Algunos jueces tendrían que revocar estas sanciones, que son ilegales, pero no tienen ese valor. Además, también es peligroso para ellos. Y ahora, si deciden en contra, iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el tribunal más alto. Eso lleva otra vez 1, 2, quizá 3 años. Hasta entonces, sigo bajo sanciones. Estamos en este bucle, posiblemente también con las cosas de mi esposa congeladas. Después de eso, podemos acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a la ONU, etcétera, etcétera. Pero ese es un camino largo. Lo otro que la gente no se da cuenta es que vivimos en un sistema en el que solo puedes luchar por tu libertad si tienes dinero para hacerlo. Porque un proceso judicial, hasta que termina, puede costar 150, 200, incluso 300,000 euros. Así que, ¿cómo demonios voy a pagar eso si ni siquiera se me permite trabajar? Tú. Esto es una pregunta puramente técnica, pero ¿qué pasa cuando la gente no te da dinero sino que paga tus contratos? ¿Y si alguien decide pagar el alquiler de la casa en la que vives? No te están dando el dinero a ti, están pagando por esa cosa. Eso es... ¿Qué era eso? No está permitido, porque pueden decir que Usain Doku se está beneficiando económicamente de eso. Ah, sí. No se te beneficiarmente. No se necesita ni dinero, simplemente necesitas beneficiarte. Beneficio. Esa es la palabra aquí. Beneficio. Quiero decir, uno podría decir, sí, el contrato está a nombre de la esposa de Usain Doku, lo cual es, incluso eso no se puede hacer, porque entonces a través de un tercero yo me beneficio. Esa es la nueva ley alemana, que es única. En otros países, no estoy seguro, no quiero decir algo incorrecto, pero hasta donde sé las familias pueden recibir cosas. En Alemania no es posible. Así que preguntas por el alquiler. Pondré un ejemplo. Ni siquiera puedes dar pañales a mi hijo. Olvídanos a nosotros. Sabes, un pañal es algo muy claro, es para el niño. Quiero decir, no voy a ir por ahí con un pañal puesto. Yo no me beneficio de eso. Así que ahora todo es posible, y el objetivo principal es asustar. Así que, pero hay, porque de nuevo, ese es el tema, ¿cómo podemos apoyar? Sí, exactamente. Ahora hay personas que se están uniendo, políticos a nivel europeo, como los eurodiputados, pero también locales en Alemania, como dije, con Sevim Dadelen, Rolf Färbernich y otros a nivel europeo, y algunos otros partidos que están intentando construir algo para luchar contra las sanciones en general porque no se les permite ayudarme directamente. Así que en lugar de ayudarme quieren cuestionar el propio régimen de sanciones, posiblemente, o intentar crear o encontrar otras vías, medios y estrategias legales para apoyar a las personas, o ser un lugar donde la gente pueda acudir y obtener información sobre estas sanciones. Porque no se trata solo de nosotros o de las personas de las que hablo, sino también de otros que tienen miedo. Incluso los periodistas ahora mismo se están preguntando, ¿puedo hablar con esta persona? ¿Puedo escribir sobre este tema? Y va a ser algo así como un asunto de asesoramiento legal para otros abogados, para periodistas. Están trabajando en eso ahora mismo, pero al mismo tiempo también están intentando
llevar a cabo una campaña internacional, por lo que he oído, que es para mí y para otras personas. Y creo que esa es la mejor manera de apoyarme. No solo a mí, ya sabes, también a Nathalie Young, Shaq Burg, los otros periodistas. Ahora han sancionado a personas otra vez. Quiero decir, también hay otro caso de un ciudadano francés que fue sancionado recientemente por el Estado francés. Se llama Shaheen Hassami, y eso ocurrió hace un par de meses. Entraron en su casa, la policía armada, como una unidad especial antiterrorista, entraron en su casa y publicaron todos los vídeos. Así que ahora mismo la gente está mirando a Jacques Burg, a mí, a Nathalie Young. Pero esto está ocurriendo a nivel de la UR y estas cosas también están ocurriendo a nivel nacional en toda Europa. Y hay casos de los que ni siquiera sabemos. Hay un alemán, bueno, creo que vive en Alemania, un libanés, he olvidado su nombre ahora, que está en la ONU. Es como un asesor del gobierno libanés o algo así. Le cerraron las cuentas bancarias también a su esposa. Y esa es también una estrategia en toda Alemania, la retirada de servicios bancarios y también en toda Europa. Así que la represión comenzó en distintos niveles porque, como preguntabas, te están apuntando específicamente a ti. Existe un sistema. Ya hay un sistema funcionando. ¿Sabes? Es como las cancelaciones bancarias. Luego está la criminalización de los activistas. El caso más conocido fue el de Palestine Action en el Reino Unido y NICAP. Después está Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU que fue sancionada. Luego están los periodistas. Y después las cancelaciones bancarias no solo afectan a periodistas, individuos o políticos, sino también a organizaciones. Como en Alemania, el caso más famoso fue el de Rote Hilfe, la organización creada en los años 30 por antifascistas para apoyarse mutuamente como una especie de fondo legal. Así que está ocurriendo. Pero lo curioso es que solo les ocurre a las personas que, bueno, no es curioso, es evidente, solo a las personas que critican el sistema. Exacto. No forman parte del sistema. Se les permite difundir todo su material. Como lo que pasó ayer, solo un último ejemplo. El presidente sirio vino a Berlín. Sí, el presidente sirio que fue o todavía es, no lo sé. Un líder del ISIS que mató a civiles, violó a personas y masacró a gente en Siria hace apenas un par de años. Ahora le tienden la alfombra roja mientras que las personas que critican ese sistema son sancionadas, se les cierran las cuentas bancarias o incluso son encarceladas. Así es como estamos hoy en Europa. Estos son los valores europeos de hoy. Y esto es lo que debemos combatir juntos. Es lo mejor que la gente puede hacer, apoyarnos, pero también apoyarse a sí mismos. Sí, ¿quién fue el que dijo que cuando vinieron por los comunistas y yo no hablé, ya no quedaba nadie? Había un sacerdote alemán. No era Bonhoeffer. ¿Era Bonhoeffer? No era Bonhoeffer. De todos modos, es exactamente eso. Es exactamente eso. Y todos estos, no sé, no quiero llamarlos periodistas, porque si no haces este tipo de preguntas en la rueda de prensa federal sobre el caso de otros periodistas, entonces quiero decir, pierdes todo. Al menos pierdes mi respeto. Así que estas personas simplemente se sientan ahí y un día mirarán atrás y dirán, sí, quizá empezó con Dogru y ahora nos está pasando a nosotros. Y será demasiado tarde si no se ponen las pilas y empiezan realmente a protestar, porque es absolutamente lo correcto. Y Hans-Georg Maaßen señaló eso en mi programa anteriormente. Y él es un conservador alemán. Fue presidente de la Agencia de Inteligencia Interior y ahora esa misma agencia lo está espiando a él. En el programa señaló que esto es represión política y que solo puede combatirse por medios políticos. Se puede recurrir y agotar la vía judicial, porque de algún modo hay que demostrar el punto, pero al final del día, solo los medios políticos resolverán un problema político. Sí, creo que eso también tiene que ver con lo que la gente está intentando crear ahora. Un movimiento político, una protesta política.
Y creo etin neunigu thenero. No solo yo, sino toda la sociedad, tenemos que detener este movimiento autoritario en distintos niveles. Tenemos que despertar. Tenemos que darnos cuenta de que la historia no se repite, pero hay paralelismos que están ocurriendo de nuevo. Tenemos una crisis económica, una crisis política, y la gente tiene que despertar y no limitarse a consumir las cosas tal como son. Pero tienes que decírmelo, aunque sea, y realmente necesito tener esa conversación en algún momento, ya sabes. Hace un par de años hubo una película muy famosa en Alemania y de hecho internacionalmente. En inglés se llama Look Who's Back y en alemán Er ist wieder da. La premisa de la película es que Adolf Hitler se despierta una buena mañana de 2015 o así en Berlín y entonces ha vuelto, simplemente ha vuelto y hace lo suyo. Y toda la premisa de la película es que al final todo el mundo vuelve a ponerse los uniformes marrones y empieza a seguirle. Y pensé, esta es una premisa un poco equivocada. Quiero decir, si volviera, estoy bastante seguro de que se uniría a los verdes. Es como, ¿por qué esperan los alemanes a que aparezca otro hombre de marrón que hable como Hitler, cuando en realidad las tendencias políticas, por supuesto, ocurren dentro del sistema que ya está construido? No lo entiendo. Quiero decir, quizás sea una comparación dura, pero entiendo la analogía. Se está construyendo un nuevo tipo de régimen autoritario en toda Europa, una nueva forma de opresión. No tienen que hacer lo que hicieron en el pasado, eso ya no es necesario. No deberíamos, quiero decir, ya estamos en otra época. Como dije, hay ciertos paralelismos. La gente pregunta, ¿cómo pueden partidos de extrema derecha o de corte fascista estar en los parlamentos de toda Europa? Y tú dices, sí, la gente te advirtió sobre esto, pero tú decías, libertad de expresión, libertad de expresión. Estás concediendo libertad de expresión a organizaciones fascistas o de derechas. Pero silenciaste las voces. Todos los periodistas liberales silenciaron las voces de los izquierdistas, los antifascistas o las personas que luchaban contra eso. Y ahora dices, oh, ¿cómo pudo pasar eso? Es lo mismo ahora con lo que nos está ocurriendo, a mí y a otros. Es como si hubieras apoyado todas esas cosas porque era agencia rusa, desinformación rusa, porque simplemente se etiquetaba como ruso o antisemita o partidario palestino. Y ahora te estás dando cuenta, oh, en realidad, ahora me están atacando a mí. ¿Cómo pudo pasar eso? Si te quedas en silencio, eso sin duda te va a pasar. Y este es el problema que tenemos. Por eso, en algún momento la gente se despierta un día y dice, vaya, ahora estamos en una situación diferente. No, eso es una cuestión de principios. Hay que defenderlos en los casos pequeños. No esperar hasta que, digamos, el 50% de la población esté siendo atacada. Y así sucesivamente. En fin, Hussein, ¿hay algo que debamos añadir a esta discusión que aún no hayamos mencionado? No, creo que eso es todo. Lo único es, de nuevo, protestar. Enviad correos de protesta, enviad cartas de protesta, no solo por mí, sino por todos los que están sancionados, cada uno en su propio país. Sed críticos también con nosotros. No os limitéis a consumir todo lo que oís, ni siquiera nuestra conversación. No creáis lo que decimos. Investigadlo, acudid a las fuentes, hablad con vuestros políticos, hablad con vuestros sindicatos y aseguraos de que esto no esté ocurriendo en vuestro país, quien quiera que esté mirando, porque ese es el único apoyo que podéis darnos. Sí, eso es todo. Y gracias a todos por todo el apoyo. Estos últimos días han sido realmente abrumadores de forma positiva. Espero y sé que en algún momento lograremos revertir esto, pero es un camino largo. Y a ti también, por favor, ten cuidado. Gracias por tu trabajo, porque estás hablando de cosas de las que la gente no quiere que tú o nosotros hablemos. Quiero decir, quizá coincidamos en un 70% de los temas, pero necesitamos poder hablar. Ya sabes, de eso se trata todo. Eso es el periodismo, eso es la libertad de expresión, así que sí.
That's freedom of speech. So, yeah. And just also Y también como un pequeño destello de esperanza. Las buenas personas, incluso cuando están en el otro extremo del espectro político, como Hans-Georg Maaßen, una personalidad muy conservadora, cuando son personas con principios, hablarán en tu favor. De hecho dirán, mira, esto está mal, aunque no apoye eso. Quiero decir, eso es Voltaire, ¿no? Es como, puede que no me guste la opinión de alguien, pero debe poder expresarla. Y las buenas personas hacen eso. Y en realidad hay muchas ahí fuera, solo que por desgracia no están en los resortes del poder, donde ahora mismo importaría. Amigo mío, mantente fuerte y todo lo mejor. Volveremos a hablar. Si hay alguna novedad, por favor, háznoslo saber. If there are any updates, please let us know. Thank Muchas you so gracias. much. Thank you. Gracias, Pascal Lotas. Gracias por tu tiempo hoy. Today.